¿Por qué formarte con Cefast Internacional? Somos líderes en entrenamiento al mejor precio. Contamos con cómodas instalaciones. Nuestros instructores cuentan con amplia experiencia docente y asistencial. Plataforma propia para capacitaciones virtuales. Avales internacionales como AJA y NAEM. Conoce nuestra oferta académica en www.cefascolombia.com. Soñamos sin miedo, nos entrenamos sin límites. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por seguir aquí acompañándonos en nuestro proceso de formación académica virtual para Latinoamérica, nuestro proyecto Capacitaciones Virtuales. Me presento, mi nombre es Julián Campo, soy coordinador del Grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, líder del proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica, integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, junto con los instructores, asesores y todas las personas que nos acompañan en este gran proceso hace 2 años. Y también gracias a ustedes por apoyarnos, seguirnos en nuestras redes sociales, compartir todo este tipo de información. Iniciamos una ponencia muy excelente, una ponencia que eh, actualizará muchos conceptos, muchos conocimientos que tenemos referente a un tema que se viene pues día a día innovando, ¿sí? Hoy nos acompaña y nuestro asesor académico e instructor de este proyecto, el doctor Giovanni Galindo, quien es director de Cefas. Él es una de las personas que nos ha colaborado, nos apoya académicamente, nos asesora directamente en nuestro gran proyecto a nivel de Latinoamérica. Nos trae un tema muy interesante. Si las guías que creías correctas ya cambiaron, ¿sí? La nueva verdad detrás de la RCP 2025. Doctor Giovanni, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien. Muchas gracias por la invitación. Pues la idea del día de hoy es que estemos un momentico acá entre todos, pues hablando un poquito de lo que es la actualización AJA, que es algo que es súper importante dentro de la atención diaria del paciente, pues por lo cual la intención de nosotros en este momento es generarles a ustedes una retroalimentación, invitarlos a que se capaciten y más allá de esto, recuerden que a pesar de que vamos a hablar un poco de teoría, lo importante es que ustedes también hagan el ejercicio de estarse actualizando, no por el certificado, sino por salvar vidas, ¿listo? Entonces, esa es mi invitación. Voy a poner ya mi presentación y les agradezco entonces que por favor tengan en cuenta el tema de los micrófonos y aquí en adelante inicio. ¿Listo? Listo, doctor. Ahí ya se ve la presentación completa. Ya un segundito aquí configuro directamente los micrófonos para evitar interrupciones. De igual manera, pues invitarlos a que sigan al doctor Giovanni en sus redes sociales, TikTok, Instagram, en el canal de YouTube. Asimismo, también las redes sociales directamente de la institución a la cual él representa, que es Cefas, la institución que nos apoya, ¿sí? Nos respalda en estas actividades virtuales. Y pues invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, Rescate Norte Cauca. Entonces, doctor, muchas gracias por estar aquí, sacar ese tiempo y el auditorio es suyo.
Muchas gracias. Pregunta, ¿me escuchas con el mismo nivel de audio o se bajó? No, ahí se escucha fuerte y claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces, mi intención el día de hoy con ustedes es hablarles sobre el tema en especial y es qué ha pasado con, y si las guías que creías que en algún momento eran correctas, qué pasaría con ellas si es que estas guías ya cambiaron, ¿sí? Entonces, lo que les voy a comentar el día de hoy es la nueva verdad detrás de la reanimación cardiopulmonar, o también llamada RCP, asociado a las guías de la American Heart Association. Y pues hay que tener en cuenta y es que nosotros como CEFAS Internacional somos un centro internacional, pero hacia la AJA somos un sitio autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Que somos actualmente un sitio que imparte este curso y que lo podemos certificar a nivel internacional. Este curso tiene una gran importancia, dado que todo aquel que realice este curso puede llegar a presentarlo a nivel mundial, ¿sí? Mientras que algunos cursos que son realizados de manera nacional son cursos que solamente son válidos en nuestro país. Eh, Como les dijo anteriormente, hay que tener en cuenta y es que me dedico a lo que es la docencia universitaria, me dedico a ser creador de contenido. Los invito a seguirme en mis redes sociales como de Dr. Galindo y tengo un canal en YouTube que se llama Entre Cortes y Evidencias, donde la ciencia habla y la muerte revela la verdad. ¿Y por qué la muerte? Porque adicional, otra vez mis profesiones aquí en Colombia es que soy médico forense, trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Como docente universitario trabajo en la Universidad Militar en una tecnología que para ustedes es, de pronto la han escuchado alguna vez y se llama la tecnología de atención prehospitalaria en la Universidad Militar. Y también soy docente para la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Sanitas, que es la Universidad de Colsanitas a nivel internacional y nacional, en las asignaturas de anatomía. Entonces, lo que van a ver esto. ¿Por qué lo dicto? ¿Por qué quiero traerles a ustedes esto? Porque una de las cosas que también hago es que soy director científico de CEFAS International y al ser director científico hice mi proceso para ser hoy en día instructor internacional de la AJA. Por ende, pues soy certificado para dictar cursos de BLS y ACLS con certificación internacional de la AJA. Bueno, entonces, como la idea es que esta presentación no se vuelva un poco monótona y pasemos un poco a la interacción entre ustedes y yo, que soy el presentador de esta misma, me gustaría saber, y los invito en este momento, le voy a pedir el favor, abrir los micrófonos y los invito a que me digan qué piensan de esto que van a encontrar a continuación. Entonces, le voy a decir que cada uno de ustedes levante la mano y digan cuántas veces hemos hecho algo en plena reanimación que lo hacemos simplemente porque siempre se ha hecho así. Entonces, lo importante es que ustedes tengan en cuenta, y es que todos los días vemos videos en redes sociales, vemos manifestaciones de parte de algunos colegas o dentro de nuestro grupo de trabajo que se ha visto que la actualización en cuanto a guías o demás puede llegar a estar un poco desviada o a veces seguimos personas que no tienen algún fundamento y que nos enseñan cosas que no van en la realidad. Entonces, me gustaría saber si en alguna vez o al día de hoy todavía siguen haciendo algunas cosas que piensan que ustedes que todavía se hacen así. Ya los micrófonos se encuentran habilitados, pueden levantar la mano, pues, y en orden se les estará, pues, dando el paso. Entonces, Jessica, ¿qué haces tú hoy en día como, y si puedes abrir el micrófono, me gustaría escucharte, y qué haces hoy en día dentro de una reanimación que piensas que todavía se hace así? O José Rosales también, si quieres abrir el micrófono, lo puedes hacer.
Pablo, si quieres saber, ¿no se puede abrir el micrófono? Ya se habilitó. Es que está un poquito demorado en cargar. Ya, quien Ok. quiera, José, si quieres Bueno, abrirlo, puedes hacerlo. las últimas maniobras que he hecho solamente es compresión torácica. No he dado de un tiempo para acá que las actualizaciones, no he dado respiración boca a boca, sino compresiones torácicas. Luego que culmino el minuto, lo que hago es evaluar signos vitales, compresión torácica mientras la ambulancia va en movimiento. Ok, listo. Jessica dice que no puede abrir el micrófono, pero pues si quieres, eh, podemos leerlo. Sí, como llegar, quedaste ahí. ¿Alguien más tiene de pronto, mientras que Jessica acaba de escribir su idea, alguien más tiene otra, otro que, pues algo que nos pueda generar adicional a lo que nos acaba de decir José? Entonces Jessica dice que ella llega e inmoviliza. ¿Listo? ¿Qué más? ¿O no tienen nada más? Al día de hoy se sienten tan actualizados que definitivamente consideran que todo lo que están haciendo está bien. Bueno, Bueno, yo entonces, creo que sí, hay algo Pablo. especial y es que nos han inundado con tanta información y oportunidades. Nos dicen 32, nos dicen 15-2, nos dicen 100-2, nos dicen darle prioridad a la compresión torácica. Entonces hay algunos momentos en los que definitivamente uno entra a dudar de acuerdo a las circunstancias cuál de todas ellas es la real que hay que seguir. Bueno, súper. Bueno, les voy a decir algo y es importante en esta charla y es que la guía de la actualización de la AJA no habla sobre cómo se hace una reanimación. En realidad, lo que habla las guías de actualización de la AJA es cómo y qué se actualiza sobre lo que ya hay, ¿sí? Entonces, lo que yo solamente les digo en este momento es que lo importante es que cada uno de ustedes empiece a hacer su actualización de manera adecuada. ¿Qué es una actualización de manera adecuada? Asistir a un curso de manera presencial, estar de la mano de un instructor pues, que tenga ya un recorrido, tener en cuenta y es que se basen en esas guías y deben tener en cuenta y es que la mayoría de veces, cada vez que de pronto alguno dice que por ejemplo, 30 compresiones, 2 ventilaciones, recordar que pues eso fluctúa mucho porque pues depende si uno está o no está con un reanimador, con 2 reanimadores, si definitivamente usted está dentro de una institución hospitalaria o está fuera de una institución hospitalaria. Entonces, todo esto puede fluctuar de manera, pues, elevada hasta el punto de vista de que usted realiza una reanimación ¿en qué? En contexto de lo que tiene a la mano, ¿cierto? De lo que es usted, no solamente de lo que tiene en cuanto a dispositivos, sino de cuánta ayuda tiene a la mano. Segundo, de que si usted es un reanimador Lego, que si usted es un reanimador avanzado, de que si usted es un reanimador que tiene la conciencia de qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, y es que les quiero decir es que de pronto ustedes malentiendan lo que les dije anteriormente, y es que la mejor forma de capacitarse no es, me refiero a reanimación, no es realizando este tipo de escenarios en el cual de manera virtual yo les pueda enseñar a ustedes qué hacer y si es 30x2 o no, porque hoy en día van a ver en esta actualización que muchas cosas se aprenden de manera presencial más que virtual. A pesar de que existan hoy en día muchos cursos como de manera híbrida, ¿cierto? En cuales ustedes ven una teoría de manera pues virtual y pasan a ver una teoría pues de manera presencial, ya con una práctica y demás. Ahí es cuando usted va a aprender de más. Pero cuando usted solamente se basa en hacer lectura de algún libro y no llegar a lo que es la práctica y dejar de sacarse eso de su cabeza de que hagamos como si de pronto tuviéramos un paciente y pasáramos a que, oiga, usted tiene el paciente al frente y es lo que va a hacer de aquí en adelante. ¿Cuál es su respuesta con ese paciente? Entonces, lo que yo les quiero decir es que, pues, lo que hoy vengo a demostrar es que
algunas de esas decisiones ya no salvan vidas, incluso pueden llegar a empeorarlas, ¿sí? Entonces ustedes deben tener en cuenta y es que lo primero que les voy a dejar esto a ustedes y quiero ser muy sincero y no quiero que lo tomen a mal, y es que el punto de partida para poder llegar nosotros a un adecuado entrenamiento es primero asistir a este tipo de eventos como actualizaciones. Lo segundo es pasar al siguiente paso y es buscarnos un centro o un sitio donde definitivamente les puedan dar una enseñanza de calidad y que no sea más por el certificado que valga 10,000, 5,000, 20,000, 40,000 pesos, ¿cierto? Sino que valga la diferencia, de que valga de que usted sí va a poder salvar vidas haciendo lo que va a hacer, ¿listo? Así sea de manera gratuita o demás. Entonces, yo les hago una invitación y que todos en este momento, si de pronto están viendo esto desde su celular o si lo están haciendo de otra manera, a que por favor escaneen este QR, ¿sí? Si lo pueden hacer, e ingresen inmediatamente a eso. Si no lo pueden hacer, pues voy aquí a presentar otra página, ¿sí? Y quisiera que ustedes lo puedan llegar a visualizar de esta manera. Entonces, denme un segundo, ya les voy a compartir esto. Entonces, van a entrar a una página quienes no puedan, ¿sí? De pronto tengan su celular a la mano, y esa página se llama Mentimeter, ¿sí? Los voy a dejar aquí, lo voy a dejar rapidito en el chat. Y la página se llama Mentimeter. ¿Sí? Y la idea es que cada uno de ustedes, por favor, ingrese y empiece a poner una palabra que vaya de la mano de esa pregunta. Entonces van a poner en Google Mentimeter. ¿Sí? Gracias Julián, por ayudarme ahí. Por favor, ingrese cada uno de esos y les va a salir opciones para que pongan muchas palabras, pero pongan una sola palabra y por favor pongan la que se les venga a la cabeza con esa pregunta que les estoy haciendo de base, por favor. Es quienes puedan realizarlo. Entonces, ¿qué es lo más importante para salvar una vida en el paro cardíaco? Y empiezan a poner esas preguntas, una palabra, solamente una palabra, no pongan una frase, no, solamente necesito que por favor pongan una palabra. Entonces, ¿Pueden colocar nuevamente el QR, por favor? en el chat ya, no, en el chat está el link, ya Julián lo puso, solamente le deben dar ahí y ahí inmediatamente los envía a la aplicación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya empezaron a salir algunas, por ejemplo, como desfibrilador, signos vitales, decisión, calma, conocimiento, Buenas, no me sale rapidez. para poder ingresar. Ya se los pongo otra vez. ¿Listo? Espérenme un segundo, ya se los voy a poner otra vez para que... ¿Lo podría mandar para el WhatsApp? Ahí tienen el link. Ahí tienen el QR nuevamente ahí en el computador. Entonces, signos vitales, decisión, rapidez, una RCP correctamente, conocimiento, calma. Muchos han puesto conocimiento, que es la palabra como que más tiene tamaño dentro de ese mapa de palabras. Llamar al 123, capacitación, decisión, signos vitales, compresión, rapidez, reanimación, tiempo de respuesta, tiempo de atención. Bueno, entonces, lo que yo les quiero mostrar a ustedes es que la mayoría sabe que definitivamente la base de poder salvar a alguien se llama conocimiento y lo ven de manera gráfica
en esta imagen, vuelvo otra vez y ya las pongo, porque me imagino que ya pudieron evidenciarlo. Entonces, mire lo que se ve de manera, pues, muy gráfica, ¿sí? Y es lo que estamos viendo acá en cuanto a que la palabra más grande es conocimiento. Entonces, ya sabemos que en gran proporción tenemos que conocer cómo hacer eso, ¿cierto? Lo siguiente que ustedes ponen en un tamaño un poco menor, pero pues igual de grande, se llama las compresiones, que son súper importantes en la reanimación. Y debemos tener en cuenta y es que la reanimación, el soporte vital básico, quien no sepa hacer soporte vital básico no sabe reanimar, ¿cierto? Aquel que no sabe hacer como mínimo poner, por ejemplo, las manos en un tórax, ¿cierto? No sabe qué es, cuánto tiempo es el que debe tener unas compresiones, ¿cierto? No el que sabe cuánto debe tener mínimo o máximo por minuto, el que no sabe cuánto debe pues expandirse un tórax, cuánto debe tener de profundidad en una compresión, cuánto tiempo debemos tener de pausa entre compresión y de pronto verificación de algo adicional. Todo eso que les estoy diciendo en este momento es súper importante dentro de la reanimación. Otros que pusieron signos vitales también es súper importante porque gracias a eso es que nosotros podemos saber si hay o no hay un gran punto dentro de la vista del abordaje de la reanimación y es si un paciente está consciente, no está consciente, si tiene signos, si no tiene signos. La RCP, pues que va del asocio de lo que son compresiones. Y ahí vemos otras cosas adicionales que estamos viendo entre ese mapa. Listo. Entonces quería hacer esta didáctica con el fin de que ustedes vieran qué piensa la mayoría de los que están acá. Actualmente tenemos 70 personas conectadas y qué es lo que está pensando la mayoría de los que están acá. Bueno, entonces voy a continuar con la presentación. Listo. Bueno, ¿qué tanto trabajaron las personas que realizaron la actualización? Nosotros tenemos que tener en cuenta y es que la anterior actualización que se tuvo sobre las guías AHA fue en el 2020. De aquí, del 2020 al 2025, hubo una actualización y es que anteriormente habían 491 recomendaciones sobre todo lo que debíamos hacer dentro de una reanimación, dentro del punto de vista básico, avanzado, en adultos, pediátricos, neonatos, ¿sí? Mujeres embarazadas, todo lo que tenía que ver con educación y demás. ¿Y qué es lo que pasó con esta actualización? Es un mayor enfoque en la supervivencia con cerebro funcional. ¿Qué quiere decir esto? Y es que la reanimación que se quiere abordar en este caso es que la mayor parte que tiene el enfoque en esta actualización es que la persona definitivamente tenga un mejor estado neurológico al final de su estado de paro, ¿sí? Entonces, eso fue lo que le apuntaron en esta actualización y es que se busca que esa persona tenga una mejor vitalidad neurológica al final de un estado de paro y todo esto se hace gracias a un buen desempeño dentro de una reanimación. Entonces, vamos a ver cómo cambió, vamos a ver qué cambió, cómo cambió y por qué cambió. Entonces, empecemos con cambios en adultos. Entonces, los cambios en adultos debemos tener en cuenta y es que la adrenalina, el medicamento de moda en la reanimación cardiopulmonar, es un medicamento que se utiliza y lo que yo les voy a explicar acá, vamos a pasar desde medicamentos básicos de la reanimación, me refiero dentro del BLS que no hay un tratamiento farmacológico, solamente hay un manejo físico, ¿cierto? Y algo de terapia eléctrica y un manejo avanzado que ya hablamos de terapia eléctrica definitivamente y manejo de medicamentos, vía aérea básica y avanzada y demás cosas. ¿Listo? La adrenalina, un medicamento, como les dije anteriormente, es un medicamento muy utilizado en lo que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Y qué se creía? Antes se creía que aumentaba la presión y que si se aumentaba la presión, el pulso volvía, ¿sí? Eso es lo primero que teníamos que encontrar. Se aplicaba, que si se aplicaba muy tempranamente, por ejemplo, entre uno o el segundo choque eléctrico o la descarga eléctrica que se realiza por medio del desfibrilador, ese medicamento iba a ser una función súper importante.
¿Qué era el problema clínico? Entonces yo les voy a decir a ustedes y es que ¿cuánto se puede llegar a demorar una persona experimentada o no experimentada, un reanimador lego o no lego, o una persona pues profesional o no profesional, un técnico en enfermería, en poder canalizar a una persona y poder administrarle de manera adecuada una adrenalina y después ponerle los 10 cc en cuanto a push, me refiero a 10 cc en bolo, por la vena donde lo administró para que se llegue a vía central y pueda generar una acción. Entonces, primero, para todo eso que les acabo de decir, hay que interrumpir en la mayoría de veces. Quien no está preparado, quien no tiene una buena entrenamiento, lo que va a hacer esa persona es interrumpir las compresiones e interrumpir la desfibrilación. ¿Por qué? Porque se va a tardar más de 10 segundos en que se realice ese tratamiento de manera adecuada. Y otra cosa, y es que la adrenalina no corrige la fibrilación ventricular pues, llamada arritmia de choque, ¿sí? Sino que definitivamente, pues al ser un ritmo desfibrilable y no desfibrilable, pues es que tener en cuenta. Ahora, ¿qué dice la actualización? Ahora, ¿qué se hace? Pues administrar solo después del tercer choque fallido. ¿Por qué es importante? Porque no se pierde tiempo, ¿sí? Se enfoca en realizar compresiones asociadas a la terapia eléctrica y esta solo se va a administrar después de la tercera pues, descarga eléctrica. ¿Por qué cambió? ¿Por qué? Porque pues hay estudios que muestran que la mejor supervivencia se realiza enfocándose en qué. Primero, en un choque temprano, entonces entre más rápido yo realizo una descarga eléctrica al paciente, pues va a tener mayor tasa de supervivencia ese paciente. Segundo, pues lo que es la definición de una RCP de alta calidad, entonces se los dejo para que también lo tengan en cuenta. En las redes sociales de Cefas están qué es una reanimación de alta calidad, para que cada uno de ustedes haga el ejercicio de qué es una reanimación de alta calidad. Igualmente más adelante les voy a mostrar. Y las mínimas interrupciones. Está estudiado que entre más interrupciones se generen dentro de una reanimación. ¿Qué quiere decir eso? Una interrupción normal de un paciente debe ser menor a 10 segundos. Cada vez que se hace una interrupción en un paciente y se inicia un cronómetro al inicio de la reanimación y cada vez que ustedes en otro cronómetro vean que esa reanimación, esas compresiones se paran, ¿cierto? Deben parar ese cronómetro y cuando vuelvan a reiniciar, vuelven otra vez a iniciar el cronómetro. Lo importante es que al final de la reanimación nosotros podamos evaluar si hay un buen control en cuanto a una cosa que se llama el factor de compresión torácica. ¿Qué es el factor de compresión torácica? Hoy en día es súper importante dado que anteriormente todo era a ojo. Entonces yo llegaba y decía, si lo estás haciendo bien, evidencio que estás teniendo buenas compresiones, tienes un buen ritmo. Hoy en día eso es una mentira, porque más adelante van a ver que definitivamente tenemos hoy en día dispositivos de retroalimentación que nos ayudan de manera eficaz a poder medir, porque recuerden que lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces eso es importante. Entonces hay que tener en cuenta y es que el mensaje para esto de la adrenalina es que primero la electricidad y luego la adrenalina. ¿Listo? ¿Sí están avanzando las diapositivas? No, no están avanzando. Espérame Están un en segundo, adrenalina del primer parágrafo. porque no sé qué pasó acá. Ah, listo. Bueno, Sí, ahora entonces sí. ahí ya me puse al día. Qué pena con ustedes. Yo les estaba hablando y las diapositivas no estaban avanzando. Entonces, mire lo que salió acá. Ya lo que anteriormente, lo que antes se hacía, el problema crítico o clínico que se encontró, ahora qué se hace en esos pacientes y por qué se hizo el cambio. Y por último, el mensaje que les dejo, que primero la electricidad, luego la adrenalina. Bueno, ahora vamos con un medicamento que también era muy importante, y pues ya les adelanté, era muy importante un medicamento que iba de la mano todo el tiempo con lo que se llama la adrenalina. ¿Y por qué
se utilizaba y qué se creía antes. Primero, se combinaba con la adrenalina para potenciar su efecto. Entonces uno decía, pongámosle vasopresina al paciente que ya le pusimos adrenalina y con eso, ¿qué vamos a hacer? Pues más vasoconstricción y por ende más perfusión cerebral, o sea, más irrigación para ese cerebro. Pero, ¿qué encontramos? Se encontró que se elimina totalmente en el 2025 del algoritmo. ¿Y por qué se elimina? Porque no mostró ningún resultado. Esta vasopresina no encuentra ningún resultado, pero sí que se puede llegar a encontrar, que puede llegar a aumentar la mortalidad en algunos pacientes. Entonces, definitivamente la vasopresina fue eliminada como fármaco de elección y por el momento solamente queda la adrenalina. Entonces, menos medicina, mejores decisiones. Ese es el mensaje de esta diapositiva. Entonces, ahora seguimos con una cosa llamada la desfibrilación doble secuencial. No sé si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono y ha escuchado qué es la desfibrilación doble secuencial. Dos desfibrilaciones seguidas. Entonces, la desfibrilación doble secuencial, y gracias Edison, es que es lo siguiente. Lo que hacían anteriormente, o lo que se hace todavía, pero ya les voy a decir cómo deben hacerlo, es que anteriormente se cogían dos desfibriladores, ¿cierto? Entonces, cada dos desfibriladores, cada uno tiene su par de palas, y lo que hacían era que, por medio de qué, los ponían las dos palas, o sea, las cuatro palas de los desfibriladores, y lo que se hacía, ¿qué? Una descarga que, pues, que ellos iban de manera simultánea para mejorar, ¿qué? Una energía efectiva a ese corazón. Ese es un procedimiento que se hace y todavía se hace. Pero ¿qué dice la AJA? Antes se usaba en arritmias resistentes como último recurso, o sea, esos pacientes solamente se les realizaba ese tipo de protocolos o de manejos en aquellos pacientes que a pesar de todo lo que se le hizo, ese paciente persistía con su arritmia. Ahora, ¿qué pasó? No se recomienda como práctica estándar, o sea, definitivamente se descarta de que para esos que reanimadores LEGO, dícese de reanimador LEGO, aquel reanimador que solamente tiene un BLS, aquel reanimador que definitivamente no ha asistido a un curso de AJA o de otra certificación internacional que tenga validez a nivel internacional y que pues no tenga una experiencia alta en lo que se llama la reanimación. Y pasó a considerarse solamente en casos muy seleccionados y por reanimadores expertos. Entonces deben tener en cuenta y es que existe el reanimador LEGO, que es un reanimador pues que hizo su curso, sabe cómo es la práctica y reanima pacientes. El reanimador experto es aquel que hace la práctica, se vuelve instructor y después hace un curso de reanimador experto. Entonces, esos son muchas cosas. O, dependiendo del nivel educativo, cuando estamos hablando de un médico con especialización, con un fellow en cuidado crítico, demás, o un anestesiólogo, pues que ya también tienen un mayor conocimiento en esto. Entonces, debemos tener en cuenta y es que la evidencia no es consistente en cuanto a esto, por eso mismo se elimina y el riesgo de dañar equipos y tiempos y más tiempo en cuanto al tiempo mal usado que se realiza en esto. Entonces, esto es por ende que se elimina esta práctica y se deja solamente para reanimadores expertos. Ahora les hago una pregunta. ¿Saben qué es el cambio vectorial de parches? En cuanto a la reanimación, ¿alguien ha escuchado eso? ¿Qué es el cambio vectorial de parches? Bueno, el cambio vectorial de parches es algo súper importante. Entonces, yo me imagino que la mayoría de los que están acá saben cómo poner los parches de un desfibrilador externo automático, del que nosotros llevamos, el que es pequeño, portátil, que podemos llevar según pues, la resolución 3100 del 2019, asociado a la habilitación de ambulancias. Algunas ambulancias deben tener un dispositivo tipo desfibrilador externo automático que tiene un par de parches para desfibrilación y la pregunta es, ¿cómo los ponen ustedes? Si quieren abrir el micrófono, ¿cómo los ponen?
Muy buenas noches. Hola Doris, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, pues según las capacitaciones que he obtenido, pues el parche se coloca uno en el lado lateral, al pie del costado, y la otra arriba, en el pecho, Perfecto, como... Y siempre, perfecto. pues, los parches son diferentes, los pediátricos y los que son para adultos, y son de un solo uso. Perfecto, Doris. Muy bien tu apreciación. Y cuando yo les hablo de una cosa llamada el cambio vectorial de parches, es que nosotros estamos como entendiendo de que la forma en que se ponen los parches es en la cara anterior del tórax, que es a nivel pectoral derecho, ¿cierto? Y la otra se pone a nivel de una parte súper importante del corazón llamado el ápex, y es en la parte inferior lateral del hemitórax izquierdo, ¿cierto? Entonces, los parches, mover parches del tórax anterolateral, ¿cierto? Al anteroposterior, o sea, como se ponen los niños, ¿se acuerdan? Que se pone en la parte anterior y en la parte posterior, ¿sí? Eso hace que cambie la ruta eléctrica del corazón. Recuerden que cuando nosotros ponemos dos parches en la cavidad torácica, ¿cierto? Y lo ponemos uno en la parte pectoral derecha, ¿cierto? Y otro en la región de inferior casi contra el reborde costal del hemitórax izquierdo. ¿Qué pasa cuando entra la electricidad? Pues pasa de un lado al otro, ¿cierto? Haciendo que pase por el corazón y puede llegar a devolverse. Eso es dependiendo cómo vea la situación del desfibrilador, si es multimodal o demás, ¿cierto? Pero hay otras formas de hacerlo y es que es uno en la cara anterior y otro en la cara posterior del tórax, que también puede llegar a ser satisfactorio porque pasa la energía de un lado al otro. ¿Y qué pasó con esto? Anteriormente era una sola posición para todos en adultos. Vuelvo y reitero que esto es una actualización para adultos. Ahorita más adelante vamos a hablar de la pediátrica. Y en este caso hablamos que para adultos era una sola posición. Ahora, intentar el cambio si no responde con los choques iniciales. ¿Y qué es eso? Si nosotros vemos que ese paciente le hacemos una desfibrilación, continuamos con la RCP de alta calidad, continuamos no mejora, continuamos, no mejora, ya en el tercer choque eléctrico o descarga eléctrica podríamos cambiarlo en una posición anteroposterior. Eso es una forma en que lo podemos hacer y pues potencialmente mejora el paso del impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque algunas arritmias siempre pueden llegar a necesitar otro ataque eléctrico diferente al que se utiliza normalmente. Entonces, pueden llegar a necesitar un ángulo de ataque diferente. Entonces, eso también nos lo dice la AJA y anteriormente nosotros estábamos supeditados y con esa cabeza que se pone aquí y acá y como nos dicen, solamente lo que tenemos que hacer es mirar cómo están los muñequitos dibujados en el parche y tal cual lo debemos poner así. Pero miren que la AJA nos dice ahorita que hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo se ponen niños. ¿Listo? Si en algún momento alguno de ustedes quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta, con mucho gusto, o si la pueden dejar escrita si no les abre el micrófono. ¿Listo? Igualmente levantando la mano. Calidad y liderazgo es algo súper importante también que hace parte de la actualización y es que cada uno de nosotros al momento de que generamos una reanimación tenemos en cuenta y es que antes las compresiones solamente se hacían a ojo, lo que les decía anteriormente. Entonces yo le decía a alguien, uy, lo estás haciendo muy bien. Si me caía mal, entonces yo le decía, oiga, usted está haciendo eso mal. Definitivamente, mire, va muy rápido, no, venga, va muy lento, venga, ¿cómo es que está haciendo eso? No, venga, pero es que son tantas por minuto. Y así sucesivamente pasaba eso dentro de la reanimación, ¿sí? Nadie recibía retroalimentación, el paciente se salvaba o se moría y nadie le decía, oiga, lo hiciste muy bien, o nadie tenía una cosa llamada comunicación asertiva dentro de un proceso de reanimación. Entonces nadie te decía a ti, oiga, lo hiciste muy bien, o ven, señor tal o señora tal, le hace falta corregir esto, considero yo que de pronto es esto, y una retroalimentación también para esa persona que te está diciendo las cosas, ¿cierto? Y otra cosa importante que pasa siempre en un estado de reanimación o en un momento de reanimación es que todo mundo grita, todo mundo, perdónenme la palabra, se echa a la madre, todo mundo dice, es que usted no hacemos las cosas bien, es que usted no hizo tal cosa, y eso hace parte de lo que se llama la calidad y el liderazgo de
los roles importantes dentro de la reanimación. Entonces, ahora tenemos una cosa que se llaman los dispositivos de retroalimentación. ¿Qué son los dispositivos de retroalimentación? Los dispositivos de retroalimentación nos ayudan a medir qué es la profundidad, entonces, de entre 5 y 6 centímetros, cuál es el ritmo que tenemos que tener que eso hace parte de los criterios de la compresión con calidad, mínimo 100, máximo 120 compresiones por minuto, el retorno torácico, y es que esas manos vuelvan otra vez a que ese tórax se vuelva a expandir, porque si nosotros continuamos comprimiendo el tórax, pues ese corazón no va a tener una cosa que se llama diástole, y al momento que hacemos de manera artificial una sístole, pues ese corazón no va a inyectar la misma sangre, pues porque no tiene el mismo contenido, ¿cierto? Un debriefing inmediato, ¿qué quiere decir? Un debriefing es esa reunión que hacemos después de, ¿cierto? Y es que, lo que les dije anteriormente, oye, considero que estás haciendo mal las compresiones, deberíamos entrenar dentro de nuestro grupo, no sé, un grupo de bomberos, una institución hospitalaria, deberíamos hacer un simulacro, intentar todos tener una adecuada reanimación, utilizar cosas como, por ejemplo, una cosa pues, que utilizan mucho, y es, por ejemplo, canciones que tengan 100 bits, de 100 a 120 bits por minuto, ¿cierto? O encontrar cosas que, por ejemplo, son muy importantes como aplicaciones que nos ayudan a tener el tono, ¿cierto? El ritmo, y que nos ayudan mucho para poder saber qué es eso, ¿listo? Entonces, esas son cosas que se pueden utilizar. Y, por ejemplo, también tener líderes asignados. Hay que tener en cuenta, y es que desde el 2020 se empezaron a encontrar que dentro de una reanimación y dentro de una institución hospitalaria o un grupo de rescate o de emergencias, siempre deben haber una cosa llamada los roles muertos. ¿Qué son los roles muertos? Siempre que nosotros iniciamos un turno, nosotros debemos saber qué nos va a tocar si llega una reanimación. Entonces, por ejemplo, si llega una reanimación, tú eres el líder, ¿cierto? Tú eres el supervisor de la reanimación, tú eres el que se va a encargar del manejo del desfibrilador, tú eres el que se va a encargar de la vía aérea, tú eres el que se va a encargar de las compresiones, tú eres el que se va a encargar de todo lo que se llama el manuscrito o lo que se llama el escribiente de la reanimación, y así sucesivamente cada uno de esos son roles que se van a identificar y que se van a hacer dentro de una reanimación. Cuando estamos a nivel prehospitalario, ¿cierto? En calle, pues también debemos tener, pues no todos esos roles, pero debemos tener en cuenta, y es que esos roles casi siempre se encuentran así hayan 1, 2, 3 o 4 reanimadores, siempre deben tener esos roles, y siempre debemos tener en la cabeza de que a pesar de que haya 1, 2 o 3 reanimadores, se deben distribuir esas funciones entre ellos, ¿listo? Por eso es importante que siempre que hagan un curso, los cursos no deben ser de 20, de 10, de 50 personas, porque en realidad no va a tener una adecuada pedagogía. Los cursos adecuados y por instructor deben ser, por cada instructor deben haber 6 participantes, no deben haber más de 6 participantes, porque los roles de la reanimación son esos, son 6, no son más. ¿Listo? ¿Por qué? Lo de la calidad del liderazgo es porque mejor calidad, mejor resultado cerebral. Y era lo que les decía anteriormente. Cada una de nuestras decisiones hace que se salve o que mejore la supervivencia de una persona. Y todo esto hace que haya un mejor producto cerebral. O sea, que al final que nosotros terminemos esa reanimación tengamos un mejor producto. Entonces, todo esto y la idea que les traigo en esta diapositiva es sobrevivir sin cerebro funcional, no es el éxito clínico. Cada vez que nosotros realizamos de manera inadecuada una reanimación, debemos de tener en cuenta, y es que lo importante es qué va a quedar de esa persona. Es una persona que se va otra vez a reintegrar a una calidad de vida, que va a volver a trabajar, que va a volver a caminar, que va a volver a bailar, que va a poder sentarse a ver estas charlas como la que estamos abriendo ahorita, y lo va a entender o va a poder hacer algo. Eso es lo que tenemos que ver cuando estamos viendo un paciente como estos. Hasta el momento, no sé si tienen alguna duda, y esos son los cambios en adultos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento en cuanto a los cambios en adultos? Luis. Micrófonos se encuentran habilitados. Gracias, muy buena noche, Fernando Barona desde Jamundí.
Valle del Cauca. Doctor, yo tuve una experiencia con mi madre. Ella estaba en unidad de cuidados intensivos, estaba con pulmón artificial, ya estaba con muchos equipos de reanimación. Y yo estaba en visita con ella cuando entró en paro cardiorrespiratorio. Ya se había hablado de que ordenábamos la no reanimación. Sin embargo, uno de los que estaban ahí, auxiliares de enfermería, en fin, lo único que hizo fue aplicar adrenalina, ¿sí? Yo estuve 15 minutos con ella, los médicos hablaron conmigo sobre la responsabilidad de la decisión que estaba tomando. Luego entró mi papá, 15 minutos, luego entró mi hermano, 15 minutos, y 45 minutos después sale el médico a decir, ahí está su mamá viva, ahí está su gata viva. ¿Qué le hicieron? Aplicaron únicamente una inyección de adrenalina que la tenían ya puesta en una de las de las tantas cables, como digo yo, mangueras que tenían por ahí, y lo único que hizo la persona fue apretar esa inyección y mandársela para tratar de reanimarla. Eso ocurrió hace 14 años y realmente me dicen que fue lo único. Por eso la sorpresa mía ahorita cuando me dice, cuando habló de la adrenalina, de que ya está usándose después de un tercer intento de electricidad. Sí, lo que pasa es que yo hablé ahorita de una cosa que llaman ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Cuando hablamos de ritmos no desfibrilables, debemos tener en cuenta y es que los ritmos no desfibrilables son una cosa que se llama asistolia, ¿cierto? O otro que se llama actividad eléctrica sin pulso. Ahí la adrenalina es la primera opción que se realiza, ¿sí? Entonces, nos tenemos que ir al fondo de que con qué ritmo debutó su señora madre al momento de que entró en una parada cardíaca. Porque recuerden que nosotros decimos parada cardíaca. Cuando nosotros decimos parada cardíaca, tenemos que decir desde el punto de vista externo, sin un monitor a la mano, es que ese paciente no tiene pulso, no responde o está jadeando o tiene una respiración irregular. Eso es lo que nosotros respondemos y decimos que es una persona que se encuentra en estado de paro, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros podemos saber si esa persona en qué tipo de paro está? ¿En qué parada cardíaca? O está en una parada cardíaca que es dentro del punto de vista no desfibrilable, o sea, que tiene una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, o tiene una diferente llamada que la parada cardíaca desfibrilable, ¿cierto? ¿Y qué son las desfibrilables? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Entonces, he ahí cuando yo estoy diciendo que después del tercer descarga eléctrica es que se debe aplicar la adrenalina. Lo que se dice anteriormente es que desde el primero de segundo se tenía que aplicar, no, ahora después del tercero. Cuando hablamos de ritmos no desfibrilables, recuerden que solamente se utiliza medicación y compresiones. Medicación y compresiones. Nunca se debe utilizar una terapia eléctrica porque pues no hace parte de que ese corazón pueda llegar a revivir por medio de una descarga eléctrica. ¿Entendido? Vale, doctor, muchísimas gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, ahora voy con el tema de los cambios en pediatría. Entonces, la adrenalina en paros no desfibrilables. Mire lo que ahora hablemoslo, pero en niños, que aquí sí hubo un cambio. Y antes se ponía tiempos similares a los adultos, ¿cierto? Era un poquito tardía, ¿sí? Ahora, la adrenalina no debe ponerse después de los 3 minutos, o sea, debe ser antes de los 3 minutos. O sea, que se puede decir que si nosotros encontramos un neonato, ¿sí? Un paciente, ¿sí? Que hace parte de un ritmo de paro no desfibrilable, o sea, una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, lo que debemos hacer inmediatamente es tratar de tener una vía intravenosa para poder administrar de manera muy rápida la adrenalina. Esto es lo que hoy en día se debe hacer. ¿Por qué? Porque los niños, la mayoría de paros en los niños es por falta de oxígeno, ¿sí? Eso debemos tener en cuenta y es que la mayoría de ellos no es por arritmia, la mayoría de esos casi siempre son no desfibrilables
y su cerebro se deteriora más rápido. ¿Qué hacemos con la adrenalina? Pues generamos más vasoconstricción y probablemente más perfusión cerebral, por ende mejor respuesta a la reanimación. Entonces, debemos tener en cuenta y es que en este caso el tiempo siempre va a ser cerebro. Técnicas de compresiones. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta y es que anteriormente se hacía de la siguiente manera. Hagan de cuenta que este es el tórax del bebé y nosotros llegábamos y poníamos 2 dedos, ¿cierto? 2 dedos, ¿cierto? El segundo dedo y el tercer dedo de la mano y lo poníamos en la región external, ¿cierto? Y hacíamos las compresiones, ¿cierto? Pero miren la imagen o miren el video que está dentro de la diapositiva. Miren cómo lo está haciendo ahí y es hoy en día está, ahora se debe hacer 2 pulgares rodeando el tórax. Entonces lo que ustedes deben hacer es coger la cavidad torácica, ¿cierto? Las manos hacia la parte posterior del tórax, hacia la espalda, unimos nuestros 2 dedos. Importante también tener en cuenta y es que todo personal de salud debe tener las uñas cortas, ¿cierto? Porque imagínense un bombero, un auxiliar de enfermería, un enfermero o un médico con las uñas largas, ¿qué podría hacer una cavidad torácica al momento de que realiza la reanimación? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de reanimar, ¿listo? La alternativa también puede llegar a ser el talón de la mano, ¿cierto? El talón de la mano, ojo, porque he visto videos donde se confundieron de manera irreal y llegaron y pusieron el talón del pie. Eso se ha visto en algunos videos por ahí en redes sociales, pero el talón de la mano, ¿cierto? Que es esta zona, pues dependiendo también el tamaño del paciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues hay más control y mejor perfusión cardíaca. Eso es lo que nos ayuda definitivamente a tener un control evidente. Pronóstico neurológico en esos pacientes, pues hay que tener en cuenta lo que les dije anteriormente, y es que lo importante de la reanimación en niños es mejorar esa perfusión cerebral que tiene ese paciente. Y antes se decía que solamente porque yo llegaba y tenía un paciente que pues sale de un paro, ¿cierto? Un neonato, y ese paciente no responde después de la reanimación, me refiero a que tiene signos vitales, pero ese paciente de manera pues neurológicamente no responde. Entonces llegaban y le ponían un hisopo dentro de la garganta con el fin de generar una cosa llamada reflejo tusígeno. Ese reflejo tusígeno, entonces decía la gente, no reaccionó, entonces el niño pues tiene una muerte cerebral y por ende este paciente ya no responde. Entonces, hoy en día se ha dicho que él no reaccionó, mal pronóstico y pues se suspende totalmente el tratamiento. Eso ya no es así. Ahora lo que se debe hacer es una evaluación multimodal y mínimo deben haber 72 horas de observación de ese paciente. Debe haber una exploración neurológica, una actividad cerebral como por ejemplo medida por medio de un electrocefalograma. Debe haber imágenes como resonancia y tomografía y marcadores en sangre que nos pueden ayudar a verificar si ese paciente está o está mal. ¿Listo? Y porque el cerebro infantil puede recuperarse sorprendentemente, pues debemos tener en cuenta que esa es parte de ese cerebro que es de plastilina. ¿Listo? Ahora hablemos de los cambios en neonatos. ¿Alguna duda en los cambios pediátricos? No, señor, todo está muy bien claro, muy bien explicado. Gracias. Gracias, Doris. Bueno, continúo con cambios en neonatos. Entonces, el pinzamiento del cordón. Bueno, el pinzamiento del cordón, pues antes se realizaba de manera, ustedes que probablemente en algún momento o que les pueda pasar, normalmente lo que se hace cuando uno tiene un parto, ¿cierto? Que pues, también les puede pasar de manera extrahospitalaria, es que cuando uno tiene un parto puede llegar a encontrarse con un pinzamiento de un cordón, ¿cierto? El pinzamiento inmediato en prematuros por miedo a la inestabilidad se realiza normalmente. Entonces el bebé nace y apenas salga del conducto, lo que hacía la persona con un prematuro era de una vez que clampear totalmente o pinzar ese cordón. Hoy en día lo que se debe hacer y lo que dice la AJA es que ahora se debe esperar en igual o mayor a 60 segundos en todos los bebés, incluso en prematuros. ¿Por qué? Porque pues
llega a haber más volumen sanguíneo para el bebé, ¿cierto? Mayor transición cardiopulmonar, o sea, yo dejo que ese pulmón como que se adapte y ese corazón se adapte a lo que es ya la parte exterior. Y por último, se da menos mortalidad. ¿Listo? Otra cosa importante y es el ordeño del cordón. ¿Qué es el ordeño del cordón? Entonces, el paciente nace y lo que no se hacía antes era, pues, que llega uno y coge el cordón y lo que hace es como si fuera a ordeñar, ¿cierto? A purgar, como también dicen en enfermería, ¿cierto? La sangre del corazón, la sangre, perdón, del cordón, entonces llegaban y antes de cortar lo que hacían era tratar de que con los mismos dedos generar una corrida de la sangre que estaba dentro del vaso de manera intravascular y ahí sí generar el corte. ¿Listo? Entonces, se hacía en prematuros también, pero hoy en día se dice que solamente se puede hacer en bebés con mayor de 35 semanas o más y no en menores de 28 semanas. ¿Por qué? Porque pues ayuda a evitar hemorragias dentro del cerebro a nivel ventricular. Recordar que nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos unos ventrículos, ¿cierto? El primero, segundo y tercero y cuarto ventrículo cerebral, y ahí está el líquido cefalorraquídeo. Genera presión y al momento de que nosotros llegamos a hacer un tipo de acciones en bebés que tengan menos de 28 semanas, podríamos generar un sangrado a ese nivel. Entonces, importante primero no hacer daño a nuestros pacientes. Doc, una pregunta. Dime. Un paciente, o sea, un bebé, un recién nacido, no se le puede hacer el vaciamiento o purgarlo, como su merced dice, ¿se puede afectar? O sea, ¿se afecta en algún caso su, de pronto, parte cerebral? No. ¿O es necesario hacerlo? Si es recién nacido y tiene mayor de 35 semanas, no pasa nada. No, recién nacido, o sea, parto, que te encuentres en la calle y tengas que hacer el proceso. Debemos tener en cuenta y es que si fue un parto que pues no fue presenciado, lo ideal es no hacerlo, ¿no? Esto solamente pues se basa en qué, en lo que hace parte del control básico dentro de un parto normal, donde hubo una asistencia, donde definitivamente todavía el cordón estaba pegado a una placenta, que esa placenta tenía una vitalidad, o sea que estaba pegada a la madre, todo dentro del contexto de la normalidad, ¿sí? Pero en el contexto en que tú me le estás diciendo que pues encontramos un neonato en la calle, no sé, abandonado, con una placenta y demás, lo ideal es no hacerlo. ¿Listo? Ah, ok. Claro, pues no sé. No hacerlo si no. ¿Ah? Qué estupidez. Bueno. Bueno, ahora vamos para tecnologías y sistemas, que es otra que hace parte de la actualización, y vamos a hablar de la reanimación con circulación extracorpórea. Esto es súper avanzado y que hace parte de la circulación extracorpórea durante la reanimación, llamada como ICPR, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la reanimación. Se consideraba en muchos paros prolongados, o sea que era como la forma en tener a una persona, pues, en reanimación. Entonces, hoy en día solo se hace en candidatos muy seleccionados y se deben hacer en centros de alta experiencia. ¿Por qué? Porque mucha tecnología automáticamente mejora resultados. Entonces, pues, ¿qué pacientes escogen como candidatos para eso? Pacientes jóvenes, pacientes que tengan pues una adecuada satisfacción o que pues podamos ver que van a ser funcionales más adelante, pero pues esto definitivamente no está contemplado para pacientes pues en edades ya muy avanzadas. Entonces, esta parte es súper importante y yo sé que les va a servir mucho y es, hablemos, ¿qué pasa durante la reanimación, durante el transporte? Sí, cuando hablamos de transporte es subirlo a la ambulancia y arrancar, ¿cierto? Entonces, antes se decía que la prioridad era, como dicen de manera vulgar, para tener una ambulancia se necesita un conductor, un vehículo y gasolina. Entonces, la forma en que era
coja al paciente, súbalo rápidamente y arranque, ¿cierto? Entonces, hoy en día eso no se hace de esa manera, ¿sí? Esa manera no es la forma en que dice la AJA, sino que se creía que definitivamente el hecho de yo estar afuera, ¿cierto? En un paciente que encontraba en parada cardíaca, era más fácil trasladarlo de manera rápida al hospital. ¿Y por qué? Porque allá tenía más chance de poder vivir ese paciente, ¿cierto? Pero ojo, yo les quiero dejar claro y es que una cosa es yo tener un paciente en parada cardíaca con una patología clínica versus un paciente en parada cardíaca con una patología traumática. Recuerden que esos dos pacientes se reaniman de manera diferente y para eso tendríamos que hablar de otra cosa y es cómo se llama, que se llama la reanimación en trauma, ¿cierto? Eso es una cosa. Y otra cosa es reanimación con patología clínica, que son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Qué se creía? Pues la realidad, y es que durante el movimiento, la realidad es que ¿qué? Durante el movimiento, pues usted no va a hacer buenas compresiones. Eso téngalo por seguro, porque si su conductor o su lugar donde usted lo realiza hay huecos, usted genera movimientos de la ambulancia y demás cosas. Si el espacio no lo da tampoco, pues eso podría generar compresiones muy pobres. Dícese de pobre aquella que no se hace con una adecuada calidad, ¿cierto? Difícil de ventilar. ¿Cuántos pueden llegar a decirme si es fácil ventilar a un paciente dentro de una ambulancia con un dispositivo básico? Un choque mal aplicado, cuando hablamos ya de reanimación avanzada, cuando hay un médico a cargo y demás, eso también podría ser muy difícil. Y el daño cerebral por una mala perfusión cerebral, dado que si no tengo una buena perfusión, si no tengo una buena ventilación, pues todo esto es acumulativo para que no haya una buena perfusión. Luis. Bueno, doctor, yo soy el de las experiencias. Mi padre le pasó. Él entró en un problema bastante fuerte, grave, y requirió traslado. En la ambulancia entró en paro cardiorrespiratorio y pretendo que pudo haber un choque mal aplicado porque él muere, lo reportan que murió, aplican la reanimación y lo que hicieron fue reventarle como una hernia. Él tuvo una muerte traumática, vomitando verde, vomitando sangre. Algo pasó en la reanimación que produjo ese daño, esa ruptura de esa hernia, algo patológico que inclusive nosotros sabemos que tenía. Entonces, dentro de las realidades que usted muestra ahí, yo pretendería que esos parches mal aplicados o las compresiones muy bajas del esternón, me refiero, algo pasó que prácticamente hizo que fuera muy traumática el fallecimiento de mi padre. Después de que había entrado en un paro tranquilo, con la reanimación entró en una muerte muy maluca, pues, para lo que nosotros pretendemos. Muchas gracias. Bueno, hay que tener algo en cuenta en el caso que me acabas de decir, y es que la reanimación es un riesgo-beneficio. ¿Qué es un riesgo-beneficio? Usted puede correr el riesgo de fracturar costillas, usted puede tener el riesgo de, no sé, si el paciente tiene un antecedente, un aneurisma aórtico que está casi por estallarse y entra en paro y usted llega y le hace una compresión y eso ayuda a que se estalle. Todo eso son riesgos de la reanimación. ¿Cuál es el beneficio de una reanimación? El beneficio es que yo pueda sacar a ese paciente de un estado de paro, que lo pueda llegar a tener en una condición posparo, que tenga una adecuada reintegro, una calidad de vida y que el paciente pueda tener su fractura costal y que tenga una recuperación más o menos de 1 a 3 meses después de la fractura, ¿cierto? Pero el beneficio, ¿cuál fue? Que ese paciente hoy en día tiene dolor, sí, claro, tiene una fractura, sí, claro, pero ese paciente está vivo, ¿sí? Esas son diferencias de ese paciente. Entonces, debemos tener en cuenta y es que todos aquí pónganse en su cabeza de que siempre que nosotros reanimamos, tenemos riesgos y beneficios, ¿cierto? Riesgos, podemos hacer daños a un paciente, claro que sí, porque es que, por ejemplo, mi fuerza puede llegar a ser diferente a la tuya al momento de reanimar, pero ¿por qué puede llegar a tener complicaciones? Porque de pronto tú no atendiste o yo no atendí de que debe ser de 5 a 6 centímetros por
por de profundidad, o el otro no atendió que venga, no se hace de esa manera, se hace de esta manera, o al momento de que pues, tengamos una canalización se infiltró la vena y generó una celulitis, ¿cierto? Y demás cosas que nos pueden generar dentro de una reanimación. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta dentro de la reanimación y hace parte de la misma. ¿Listo? Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué se dice ahora de todo lo que pensábamos de lo que hay que hacer con ese paciente que está en paro? Entonces, paro en patología clínica, vuelvo y reitero, para que no lo van a tomar a mal y que no van a decir después que es que el doctor Giovanni dijo que todo paciente que así tenga trauma y lo que sea, que hay que esperar y reanimar donde está, ¿sí? Entonces, ahora, primero hay que reanimar el paciente donde ese paciente cayó, donde ese paciente tuvo su parada cardíaca. Pues se puede inmovilizar, se puede poner en una tabla rígida, se puede subir a la camilla, empezar a hacer la reanimación, trasladar el cuerpo dentro del habitáculo de la ambulancia, pues para disminuir el shock y disminuir de que alguien esté ahí grabando y demás cosas, pero estamos en la ambulancia y seguimos reanimando. Recuerden que ningún paciente puede ser llevado a una institución hospitalaria en estado de paro, porque pues, recordar que eso genera que no haya una buena eficacia en las reanimaciones. Entonces, a esas personas que realizan traslados en pacientes con paro, no es eficaz. Lo que están haciendo es tener miedo a una reanimación, tener miedo a un paciente en paro y decir, voy y lo boto rápido al hospital para que ya allá lo reanime. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Transportar solo sí. Lo siguiente. ¿Pueden recibir circulación extracorpórea? Le voy a hacer una pregunta y yo sé que muchos me van a responder. ¿Cuántos conocen una circulación extracorpórea o cuántos hospitales donde ustedes están o clínicas tienen circulación extracorpórea y cuántos conocen cuáles tienen? Entonces, eso es poco probable que lo sepan. ¿Listo? Es más, ni yo lo conozco. Causa irreversible de tratable solo en el hospital, o sea, por ejemplo, un hemotórax, ¿cierto? Es una causa irreversible que hay que hacer, trasladar rápido, que le pongan que un tubo de tórax, ¿cierto? Se le haga una extracción de sangre por medio de una bomba de vacío y demás cosas, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte de que es un neumotórax. Sí, claro, hoy en día en atención prehospitalaria se puede manejar, se le pone una aguja de descompresión torácica y usted hace el proceso, pero igualmente recuerden que esos son manejos provisionales. El manejo inmediato y el manejo adecuado es que ese paciente tiene que llegar a una institución hospitalaria para que le pongan un tubo de tórax y poder evacuar de manera adecuada ese aire que está interrumpiendo y que hace que genere una desviación tanto pulmonar como torácica y demás, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues que usted tenga un hospital cercano y listo, ¿sí? Porque hoy en día, entonces el mal llamado paseo de la muerte, donde usted con un paciente, entonces no lo llevo aquí al lado porque es que allá no me dan plata, lo llevo, mejor dicho, quién sabe a dónde, porque allá sí tengo convenio, ¿cierto? Entonces, no, esos pacientes traten de reanimarlos ahí donde están. Y hoy en día, como dijo anteriormente en la charla anterior que alcancé a estar un poquito, y deben tener en cuenta es que ustedes pueden ser juzgados mediante una cosa que llama la lex artis o la ética médica, ¿cierto? Y su responsabilidad profesional en cuanto a eso, en cuanto a inobservancia, impericia, imprudencia y demás cosas, todo eso hace parte de lo que ustedes hacen y estas guías son lo que los va a salvar en algún momento. Las causas de incompresiones reducen la posibilidad de recuperar el pulso en un 10 a un 20%. Entonces, deben tener en cuenta y es que si usted va en una ambulancia y su conductor frena, ¿cierto? Entonces usted va a pausar su reanimación. Yo anteriormente les dije que no pueden ser más de 10 segundos. Entonces imagínense, mientras que usted se reacomoda, mientras que le dice al conductor, oiga, tenga más cuidado y demás cosas, pues todo eso le va a generar más. Y si la ambulancia se mueve, la vida se pierde por el camino. Entonces, eso es la frase que les voy a dejar acá. Si la ambulancia se mueve, la vida se pierde por el camino. Bueno. La naloxona. La naloxona es un medicamento que se utiliza para todo lo que es el manejo de intoxicación por opioides. Es un medicamento pues, que es súper importante y lo que dice la AJA es que hoy en día todos deberíamos saber tratar la naloxona en esos pacientes que probablemente tengan intoxicación por opioides.
Entonces, deben haber programas de acceso público donde, por ejemplo, si ustedes son, me imagino que la gran mayoría aquí son ya certificados, proveedores o instructores de stop de bleed, ¿cierto? De control de hemorragias. ¿Por qué no haber un curso también que haga parte de cómo enseñarles a ustedes a usar la naloxona y cómo tener un paciente a la vista sobre el uso de una posible intoxicación por opioides? Entonces, esos programas se van a iniciar y lo más probable es que CEPAL va a empezar a incursionar aquí en Colombia con alguno de estos cursos de manera gratuita. Protección legal a quien no ayuda. Hoy en día, definitivamente, si usted es capaz de aplicarle una dosis a un paciente, ¿cierto? Que probablemente tenga una intoxicación por opioides, eso es igual de ponerle un torniquete, eso es igual de que si usted tiene una persona con una alergia severa, usted le pone una dosis de adrenalina o un EpiPen también llamado, ¿cierto? Eso hace parte de todo el manejo. Entonces, ¿por qué no poner también una dosis de naloxona a aquellos que tienen intoxicación por opioides y ser defendido de manera legal, ¿cierto? Y pues tener en cuenta es que la comunidad también salva vidas. Esos cursos no deben ser solamente enfocados a personal de rescate hospitalario y demás, sino que estos cursos deben ser a población en general, como por ejemplo las dinámicas, por ejemplo, de salvar vidas con las manos, como en Hands Only, solamente es enseñar cómo hacer una reanimación efectiva a una persona de la calle, ¿cierto? Cómo enseñarle a una persona es cómo supone un torniquete, cómo, si no tengo un torniquete, cómo hacer un empaquetamiento y demás cosas. Todo eso hace parte de los cursos que van para la comunidad, porque la comunidad también puede salvar vidas. Dos preguntas. Yo soy muy preguntona. Tranquila, Doris. Es que Dime. me queda algo ahí como pensando acerca de la naloxona que su merced dice. Este medicamento de pronto tiene alguna contraindicación porque de pronto el peso, ¿sí? La cantidad que se le vaya a aplicar al paciente, depende del opioides que haya ingerido, o sea, de pronto no tiene alguna contraindicación con estos temas, ¿así? No, en realidad las dosis de naloxona ya vienen preparadas. O sea, lo ideal es que a un futuro, lo que pasa es que, seamos sinceros, estamos en un país como de nosotros, que es un país de tercer mundo, ¿sí? Al tener un país de tercer mundo, debemos tener en cuenta es que cuando veamos países de primer mundo donde usted encuentra un botiquín de primeros auxilios que tiene un EpiPen, o sea, una dosis de adrenalina, de epinefrina, perdón, cuando usted tiene cuando usted tiene un dispositivo tipo Narcar para poderlo poner intranasal y que ayude también, no sé si lo han visto en las películas, series o demás, eso se llama la naloxona, y que ya vienen preparado y listo para inyectar. Cuando usted tiene un torniquete, ¿cierto? No un torniquete chino de esos que usted llega y le voltea el molinete y se rompe en la primera puesta, no, un torniquete adecuado, certificado, que tenga pues todas las condiciones del comité táctico, todo eso hace parte de un adecuado botiquín, que usted tenga, por ejemplo, gasas hemostáticas, que usted tenga un parche, un vendaje israelí, mal llamado israelí, o un vendaje de emergencia. Todo eso hace parte de que nosotros deberíamos tener eso mínimo en nuestro equipo, pero cuando uno llega y ve, por ejemplo, yo me he subido en algunas ambulancias y me pongo a mirar qué es lo que tienen, entonces digo, oiga, déjame ver el torniquete, un torniquete chino, ¿sí? Después uno va y mira otra cosa, venga, déjeme ver tal cosa. Todo esto, o sea, como que lo hacen como por pasar la habilitación y por tener todo al día, pero la pregunta es, ¿eso sí salva vidas? Entonces, tranquila, Doris, que cuando uno encuentra un paciente con esas, igualmente, pues, farmacológicamente, desde el punto de vista, hoy en día en Colombia, sí, solamente se puede administrar bajo orden médica, ¿listo? Bajo orden médica. Pero lo ideal es que a un futuro se pueda llegar a que una persona sepa que eso existe, que eso se puede utilizar y que haya normatividad legal para que eso no solamente sea uso del médico, sino que también en población de salud en general o población de tipo comunidad. ¿Listo? Gracias, buenas noches. Muy bueno. Leonardo. Aquí en Cali, pues en un barrio de Cali, en el barrio obrero, hay una fundación de que ahorita las personas que son consumidoras tienen un sitio de control
y ellos tienen el uso de la nanozona. Es Sí. tanto así que hasta los mismos expendedores, a donde les venden la droga, nos ha pasado que cuando llegamos a la emergencia médica allá, ya le han aplicado la nanozona la misma Súper bien, comunidad. súper bien. Aquí ya se está viendo ese manejo en la ciudad de Cali. Excelente. Y eso hace parte de esos centros, pues centros que ayudan al consumidor. Debemos tener en cuenta y de eso puede llegar a sonar muy político y todo, pero nosotros tenemos que también tenernos en nuestra cabeza de qué tenemos en nuestro país, ¿cierto? Nosotros definitivamente tenemos un alto consumo de sustancias psicoactivas, tenemos un alto consumo y una alta población de consumidores. La única forma de salvarle las vidas es esa. La única forma de poder acceder a ellos es mediante, nosotros no podemos llegar a tener esa moral de poder decir, pero ustedes saben qué tan difícil puede llegar a ser que una persona que lleva tiempo como un consumidor crónico deje de la noche a la mañana este tipo de sustancias, ¿no? Eso no es fácil, ¿sí? Pero pues en el momento en que afecta críticamente su estado de salud hasta el punto de que poderlo llevar a la muerte, pues eso es lo que sirve, esas acciones como las que me cuenta Leonardo, que en realidad hoy me acabas de enseñar algo y muchas gracias, pero no sabía que eso existía acá. Entonces mira lo que dice anteriormente Leonardo, y sí se está usando ya en este país, pero eso es importante tenerlo en cuenta porque hay que saberlo usar. Es tanto así, profe, que se ha querido capacitar se ha capacitado al personal de Bomberos Cali en el uso de la nanozona y se está mirando la posibilidad de que nosotros en las ambulancias de bomberos tengamos eso. Sí, y eso es muy chévere y cuenten con Cefaz para lo que ustedes necesiten desde el punto de vista de enseñanza o lo que ustedes necesiten en cuanto a certificación y nos gustaría desde mi punto de vista como director de la empresa poderles colaborar en lo que ustedes necesitan académicamente, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Jessica. ¿Ya me escucha? Sí, Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, dentro de lo que decía Doris, tampoco tiene contraindicación. Yo así lo entiendo que con ningún medicamento tampoco, ¿verdad? No, Jessica. Definitivamente, Perfecto. pero es un riesgo-beneficio. Si usted sabe que hay un paciente intoxicado por opioides, ¿sí? Para usted es definitivamente importante tener en cuenta. Y asociado también hay una cosa que se llaman unos signos importantes, ¿sí? Que se llaman los toxidromes. Los toxidromes es una tablita, ¿sí? Ustedes la pueden buscar si quieren, anoten rápidamente ahí toxidromes, T-O-X-I, dromes, ¿sí? Y busquen esa tablita en internet. Esa tablita, ¿a qué les enseña? Les enseña cómo es que está, por ejemplo, las pupilas, cómo es que está la respiración de un paciente, cómo es que está la frecuencia cardíaca, y ahí les dice probablemente por qué puede llegar a ser la intoxicación de un paciente. Es más, uno debería tener esa tablita de manera muy pequeña, como una tablita de bolsillo, en el cual uno pueda evaluar de manera rápida a un paciente donde uno piense que está intoxicado por algo. ¿Listo? ¿Toxiqué, perdón? Toxidromes. Los voy a dejar aquí. Drones. Ok. Muchísimas gracias. Buenas noches. Dromes. ¿Listo? Ahí se los dejé en el chat. Gracias. Bueno, continúo. Entonces, la duración basada en el desempeño, esto es algo importante. Antes, los cursos teóricos se daban cada 2 años y se olvidaba fácilmente. Por eso es que yo les digo a ustedes que traten de capacitarse cada vez que los inviten a un curso, así usted ya tenga su certificado, vayan otra vez, vuelvan a hacer ese curso, ¿sí? Lo importante es que ustedes hagan parte de esos cursos de reanimación todo el tiempo, ¿sí? Porque cada vez que ustedes los hacen, cada vez ustedes van a tener mayor adherencia a todas las guías, ¿listo? Ahora, pues, nosotros debemos tener en cuenta, y eso era al inicio, yo les hablaba de que, ojo con los certificados de 10,000, 20,000 pesos, con ese instructor que definitivamente leyó el libro, ya se cree instructor y demás cosas, eso sí, pues, tenenlo ustedes en cuenta. Busquen centros que ustedes tengan simulación realista, no que les digan, imagínense que usted tiene un paciente en paro, imagínense que aquí hay un desfibrilador, imagínense que esto es tal cosa. No, busquen centros de entrenamiento que les ayude definitivamente a dejar eso de que se imagínense
a pasar a que usted lo está viendo. ¿Listo? Evaluación de desempeño en esos centros que no solamente le dicen, listo, usted ya acabó el curso, entonces tome su certificado. No, aquellos centros que los evalúan, que los ponen a pensar, que usted se siente impresionado. La reanimación no, un paciente no se reanima de manera relajada, un paciente se reanima ¿con qué? Pensando, no digo de manera relajada, es que usted va a tener a alguien que le está pegando por la espalda, que le está diciendo, no, de manera de que usted esté en un momento de estrés, pero un estrés académico, que usted sienta que definitivamente tiene que pensar para salvar a esa persona. ¿Listo? Y al final, una retroalimentación inmediata, también llamado debriefing, ¿cierto? Que debe haber un pre-debriefing y un debriefing, ¿cierto? Pre-debriefing es que usted llega y le dice a sus estudiantes, mire, lo que vamos a hacer aquí es esto. Recuerden que esto se hace así. Usted va a hacer esto, su rol es su rol es este. Listo, hacemos la simulación, veo cómo lo están haciendo durante toda la reanimación y al final le digo, ven, a ti te falta hacer esto, por favor, mejora esto y así. Y al final ustedes que van a decir, oiga, sentí que yo sé que debo cambiar o que no debo cambiar. Pero cuando llego a un centro de instrucción, me dicen, haga compresiones. Listo, haga tal cosa. Y nadie se pone en la tarea de ponerle un caso clínico, evaluarlo, decir usted qué responde, qué dice, qué hace, cómo lo hace. Eso hace parte de una instrucción adecuada. Y si no lo está encontrando así, créame que no está siendo bien capacitado. ¿Listo? Entonces, esta frase se las dejo, hay que entrenar como si fuera real, porque pues lo que usted salva es vidas reales, usted no está salvando un muñeco, o usted no está salvando a un fantasmita que está diciéndole, oiga, imagínese que yo estoy en paro, ¿cierto? La reflexión, la evidencia cambió, debemos tenerlo en cuenta y es que la evidencia cambió y nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar con ella, ¿sí? Cada vez que se actualizan, todos los días la medicina se actualiza, todos los días. Entonces, cada vez que nosotros nos actualicemos, debemos tener en cuenta y es que tenemos que cambiar y tenemos que tener la responsabilidad de cambiar cada vez que la evidencia cambia o que nuestras capacitaciones cambian. Porque la diferencia entre la vida y la muerte a veces está en lo que creemos. ¿Listo? Debemos tener en cuenta y es que actualizar salva vidas también. ¿Listo? La bibliografía que utilicé para esta charla son las guías de la American Heart Association. Ustedes las pueden encontrar de manera muy abierta. Igualmente la página web de medicina de CEPAS International también las pueden conseguir. ¿Listo? Por favor, los invito, por favor, a que sigan las redes sociales de CEPAS International. Sigan mis redes sociales también. En CEPAS, @CEPAS International, pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y mis redes sociales son @dr.giogalindo. Me baso solamente más que todo en anatomía, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y medicina forense, también hablo un poco de salud de vez en cuando. ¿Listo? Y listo, ya con esto culmino. No sé si hay alguna duda sobre el tema que hablamos el día de hoy. Espero, qué pena con ustedes, yo sé que fue un poco extensa la presentación, pero pues vuelvo y le reitero, capacitarse no es fácil, capacitarse es algo que es complejo, capacitarse es algo que pues debemos tenerle tiempo y les agradezco a cada uno de ustedes por sus mensajes, por haber participado, por haber estado acá, por ser parte de esa comunidad tan grande que tiene Julián en este momento. Y gracias de verdad por estar aquí. Y vuelvo y reitero, son las 9 de la noche y pues les pido excusas por la demora. Doctor, muchas gracias pues, por esa participación. Sabemos que dentro de su agenda, pues como usted lo mencionaba, es director científico pues, de una institución pues, muy reconocida a nivel tanto nacional como internacional. Es docente pues, en 2 universidades, asesor académico pues, en otras instituciones. Entonces, sabemos que el espacio que pues, logra sacar para este tipo de, digamos, de capacitaciones y de formaciones es muy selectivo, pero pues igual agradecemos por estar acompañándonos, ¿sí? Con este tema tan importante. Ya normalmente en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, están rotando las guías, por decirlo así, pero pues ya entenderlas o comprenderlas así pedagógicamente, como usted lo menciona, con la experiencia que tiene,
pues es mucho más fácil, ¿no? Porque creo que es una guía de 25, 27 hojas, la verdad no la he leído toda, pero pues es mucho más fácil entenderla y comprenderla con una persona que es instructora avalada directamente a nivel internacional, que muy didácticamente, ¿sí? Nos enseña bajo nuestro conocimiento que tenemos previamente. Entonces, Julián, doctor, muchas muchas gracias gracias. por estar aquí. No sé si de pronto desea aportar algo más. Sí, yo quería premiar a los que están aquí y yo sé que llenaron la asistencia, ¿cierto? En esos momenticos voy a hacer una, esperen un segundito, yo paro la grabación para poder hacer esto